días, bienvenidos sean todos. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, que Dios nos permite estar aquí reunidos, un día más en el cual podemos alabarlo, sentir su presencia y también pues el poder ser instruidos por su palabra, el poder ser ministrados por la palabra de Dios, que es algo muy importante y necesario en estos tiempos que estamos nosotros viviendo. La palabra de Dios tiene una posición importante en nuestras vidas, y la verdad es que el consejo de Dios que viene aquí en las Escrituras es precisamente un consejo indispensable para poder caminar con Él. Si no atendemos el consejo de Dios en su palabra, todo lo que hagamos, podemos hacer ciertos rituales, ciertas ceremonias, pero nada va a tener significado agradable ante los ojos de Dios si no somos guiados por la Escritura. Por eso tenemos un privilegio muy grande, cada uno de nosotros, de poder estar escuchando la palabra, y también cada uno de nosotros que tenemos la oportunidad de abrir una Biblia en nuestras casas, leer, meditar en ella. También eso es un privilegio muy grande. Así es que necesitamos que la palabra ocupe una posición muy importante en nuestras vidas. Vamos a pasar al estudio, a la plática de esta mañana o ya del mediodía, y quisiera que pudiéramos comenzar leyendo dos versículos del profeta Isaías. El profeta Isaías, en el capítulo 9, vamos a estar revisando de aquí este pasaje, Isaías 9, vamos a ver el versículo 2 y verso 6 de este texto. Es una profecía que anunciaba Isaías, hablando de Cristo, hablando del Mesías, hablando del Señor Jesús, 700 años aproximadamente antes de que Jesús naciera en esta tierra. Y en el verso 2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Luz resplandeció sobre ellos. Y en el verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Este pasaje que nosotros estamos aquí revisando, precisamente en una profecía anunciada respecto a los tiempos de Cristo, y nos da un panorama de qué situaciones iba a haber cuando Cristo viniera. Pero además de darnos el panorama de cómo estaba la situación espiritual en el tiempo en el que Jesús iba a nacer, también nos dice algo muy importante: cualidades, características. Nos refiere aquí ciertos nombres por los cuales se iba a distinguir al Mesías, se iba a conocer a este Mesías. Nombres que resaltaban precisamente virtudes en Jesús o virtudes en el Mesías. Y no solamente era conocer el panorama, la condición espiritual que estaban viviendo o iban a vivir en ese entonces la tierra de Israel, sino lo más importante era ver precisamente quién es el que se iba a levantar en esos momentos de oscuridad. Sí, habla de cómo gobernaba la muerte, de cómo estaba extendida la maldad, el pecado, y el diablo había asolado por muchas generaciones a la tierra de Israel, y no solo en Israel, en todo el mundo. Pero iba a levantarse un resplandor, un brillo glorioso, una luz que precisamente iba a cautivar a muchas personas. Y no solamente en sí por su presencia, sino por su carácter, su forma de ser, por su manera de vivir, por sus palabras, por sus hechos, por sus obras, por sus cualidades, por sus virtudes, que iba a atraer a sí mismo. Iba a atraer a las personas hacia Él. Y esto precisamente es lo que trata de mostrar en este caso el profeta Isaías. Vamos a estudiar este pasaje
pero vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que sea Él que nos esté hablando en esta hora. Vamos a hacer una oración, le pedimos a Dios su favor. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias por la oportunidad de estar aquí juntos, Señor. Y Señor, muchas gracias también, Padre, porque tu palabra, dice la Escritura, es viva y eficaz. Señor, y hoy queremos que esa palabra cumpla, Señor, el objetivo por el cual las has dejado, Señor. Aquí estamos reunidos para ser, Padre, visitados por tu Espíritu, Señor. Estamos reunidos para ser ministrados por tu palabra. Háblanos en este día, Señor. Rogamos que tu Espíritu nos ayude, nos dé gracia y entendimiento para comprender estas palabras que tú anunciabas, Señor. En el nombre de Jesús nos queremos poner en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo, Señor. Amén. Amén. Aquí nosotros estamos viendo precisamente los nombres de aquel que iba a nacer, que iba a traer la luz. Esos nombres precisamente lo hacen distinto a un profeta, distinto a Moisés, distinto a Isaías, distinto a Jeremías, distinto a Elías, distinto de alguno de otros profetas que se habían levantado, porque era Dios mismo el que venía a salvar a su pueblo. No era un ser excepcional en el sentido de que algún dote particular, era más bien Dios mismo. Dios mismo que hacía presencia entre los hombres. En el capítulo 7 hace la referencia a Jesús como Emmanuel. Emmanuel, que refiere precisamente a Jesús como Dios entre nosotros. Vamos a ver este texto. Es Isaías 7, verso 14. Isaías 7, verso 14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que esto quiere decir Dios con nosotros. Dios con nosotros. O también puede ser traducido como Dios entre nosotros. Dios entre nosotros. Y esas señales, si nosotros recordamos un poquito lo que estudiábamos hace 8 días, que hablábamos precisamente cómo Jesús les dijo a los fariseos: el reino de Dios no vendrá con advertencia, no vendrá con una advertencia. Y les refería esas palabras porque ellos estaban esperando una visión especial, una evidencia ahí ocular, excepcional, grandiosa, para poder decir: sí, este es el Mesías. Y Jesús les decía: el reino de los cielos ya está entre vosotros. Sin embargo, para ellos no les había resplandecido eso. Bueno, el profeta decía: señal les dará el Señor. El Señor mismo os dará señal. La señal ya había sido dada. Una mujer virgen, una mujer joven, una mujer justa, que de alguna manera buscaba las cosas de Dios. A esa mujer le fue anunciado que sería precisamente una mujer que llevaría en su vientre al Hijo del Altísimo. Al Hijo del Altísimo. La cubriría el Espíritu Santo. Concebiría de alguna forma milagrosamente. Concebiría de alguna forma por obra del Espíritu Santo. Y entonces en ella precisamente iba a estar el Mesías, el Salvador, el que vendría a salvar al pueblo. Esa señal que había sido ya anunciada, que había sido dada. Ese niño que el mismo profeta decía: un niño nos es nacido, hijo os es dado. Pero nos describe sus características y sus cualidades. Será muy importante entender esas características el día de hoy. Isaías 9, verso 1 y verso 2. Dice aquí la Escritura: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El verso 2 dice: el pueblo
que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Es importante o será interesante considerar lo que está diciendo aquí el profeta Isaías. 700 años antes de que Jesús naciera y unos pocos más años cuando Jesús iniciara su ministerio, es decir, con un poco más de años antes de que Jesús iniciara a predicar precisamente en esta región de Zabulón y de Neftalí. ¿Por qué hace referencia a estas dos regiones? Las dos regiones de Zabulón y Neftalí, recordemos, son regiones o eran parte de los hijos de Jacob, de la descendencia de Israel, dos de las tribus que pertenecían precisamente a los 12 hijos de Jacob, de Israel, y que habían tomado posesión en la parte norte de Israel. Cuando vino una situación complicada en el pueblo de Israel, recordarás, después de Salomón, el reino se dividió en dos partes. El reino del norte era conocido como el reino de Israel, y el reino del sur era precisamente Judá, el reino de Judá. Y entonces cuando hubo esa separación después de Salomón, hubo una serie de reyes que gobernaron tanto en un pueblo como en otro, en Israel y en Judá. Estuvieron reinando y cada uno se distinguió a lo mejor por su vida recta, o otros se distinguieron por su vida de pecado, de maldad. Pero en la región del norte, mira, desgraciadamente es donde más reyes impíos, más reyes que hicieron lo malo, es donde había ese tipo de reyes. Reyes que se corrompieron a tal grado que terminaron adorando a las imágenes, que terminaron sacrificando a sus hijos a los demonios, que pusieron precisamente una gran decadencia moral en el pueblo de Israel, en el reino del norte. Y ese reino incluía a Zabulón, incluía a Neftalí, incluía a estas dos tribus. Eran dos tribus que de alguna manera abarcaban una gran parte en la tierra de Israel que pertenecía en la parte norte. Pero quiero decirte, aún unos pocos años antes de que Isaías había dicho estas palabras, ellos ya habían sido sitiados por los asirios. Habían sido sitiados, habían sido llevados cautivos. Ahí en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 15, verso 29, nos habla precisamente de una de las conquistas que tuvo esta región. Vamos a ver este texto. Segunda de Reyes 15, 29. Solamente es para tener el contexto de lo que está describiendo el profeta Isaías. Dice aquí la escritura: dice, en los días de Pecá, que era el rey de Israel, vino Tiglag-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Gihón, Abel-Bet-Macá, Janoa, Sedes, Hazor, Galad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Está hablando precisamente de una de las derrotas que tuvo Israel, y específicamente en esta región, Zabulón y Neftalí, donde había sido tierras que habían poseído estas tribus. Y los asirios vinieron, conquistaron esa tierra y se llevaron cautivos a la gente de esa tierra. Entonces aquí hubo como podríamos conocer, una primera deportación en la parte de Israel. Después de esa deportación, la tierra quedó casi abandonada. Y sabes, vinieron otros pueblos a conquistar, a vivir, a morar y a habitar en esas tierras. Por eso esta región de la parte norte de Israel era conocida como Galilea de los gentiles.
Era una parte, una porción que le había tocado al pueblo de Israel. Pero a causa de la depravación, a causa de la corrupción, a causa de que había venido un trato de Dios precisamente a través de los asirios para quebrantar la soberbia, la altivez, el pecado de estos pueblos o del pueblo de Israel en ese entonces, vino la cautividad y se los llevaron. Ahora, este pueblo empezó a ser colonizado, empezó a ser habitado por gente que no conocía verdaderamente a Dios. Y los pocos judíos que habían quedado en esa región empezaron a mezclarse con esas gentes, empezaron a mezclarse con los pobladores de ahí, con la gente, y entonces por eso los judíos tenían cierto desprecio o desdén, menosprecio hacia los habitantes de Galilea. Tú recordarás, había expresiones, por ejemplo, donde el pueblo o donde los escribas, los fariseos referían: oye, ¿acaso de Galilea va a salir algo bueno? Estudia a ver si de Galilea sale algo bueno. Y entonces también usaban ese apelativo haciendo referencia a Galilea como un desdén, como un menosprecio. ¿Acaso tú eres también Galileo? Y entonces había ya un menosprecio a esa tierra. ¿Pero por qué causa? Porque ese pueblo se había contaminado. Ese pueblo no había permanecido en Dios. Esa parte del pueblo de Israel no había conservado la voluntad de Dios. Ahora era un pueblo que se contaminó con las cosas de las demás naciones. Y había un menosprecio a esa tierra. Habían, la verdad, perdido la pureza, habían perdido el querer buscar verdaderamente a Dios. Habían sido influenciados por las demás naciones. Todo esto representa precisamente en las regiones a las cuales iba a llegar Jesús, esa región de Zabulón y de Neftalí, una región donde la gente estaba precisamente muy necesitada de Dios. Esa condición donde ellos fueron cayendo, degradándose cada vez más, el pueblo de Zabulón y de Neftalí les hizo entender su grande necesidad de Dios. Un pueblo, por eso dice la Escritura, que estaba sentado en tinieblas. Un pueblo con oscuridad, un pueblo donde, mira, la gente ahí ya no sabía discernir entre lo bueno y lo malo. Era una gente que había sido muy persuadida por el pecado, por la maldad. Había amargura, había robos, había borracheras, había maldiciones, había orgías, había pecado en esa tierra también. Aun cuando esa región había pertenecido a gente en un momento piadosa, en un momento gente que quería buscar a Dios. Esa gente que de alguna manera se corrompió en un determinado momento. Bueno, pues a esa tierra es en donde iba a resplandecer la luz. Es en donde iba a venir a resplandecer la luz. Donde Jesús inclusive vino a hacer su obra, predicar su palabra, a anunciar las cosas del reino. Inclusive fue la región en donde más cosas hermosas se vieron. Donde más cosas hermosas se miraron de Cristo, donde hubo milagros excepcionales, donde hubo sanidades muy hermosas, donde hubo visitaciones del Espíritu, del poder de Dios en medio de esa tierra, porque la gente reconocía su necesidad de Dios. Porque la gente sabía que era un pueblo que estaba sentado en tinieblas, un pueblo que había sido gobernado por mucho tiempo por la oscuridad, el pecado y la maldad, porque no se habían conservado como Dios hubiera querido para él. Era un pueblo que comprendía claramente su necesidad. Por eso Dios vino a hacer cosas muy hermosas en esa región. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 4, verso 14 al verso 17. Mateo 4, verso 14 al 17 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y de Neftalí, y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí es donde Jesús inicia su ministerio.
Él fue criado, él nació en Belén, Belén de Judá, que era la parte que se había conservado más pura en cuanto al linaje, en cuanto a la relación que tuvieron los judíos con personas de del mismo linaje de Israel. Y ahí nació en Belén. Nació en Belén. Su padre era originario de esta región de Belén. Y de alguna forma, después de nacer Jesús, regresaron a Nazaret, donde fue criado Jesús. En Nazaret creció, en Nazaret fue educado, en Nazaret de alguna forma fue instruido en todas las cosas que como cualquier judío, como cualquier niño era instruido en las cosas de Dios, en las cosas aún seculares. Ahí creció en Nazaret. Pero dice aquí que cuando Juan fue encarcelado, cuando Juan el Bautista fue encarcelado, entonces Jesús se fue a la región de Zabulón y de Neftalí. Y dice aquí Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Para que tuviese el cumplimiento aquella profecía 700 años atrás, dada por este profeta Isaías, en donde Jesús haría su aparición en este lugar, en la región más necesitada, en la región más carente en cuanto a lo moral, donde las familias se destruían, donde las almas estaban esclavizadas al pecado, donde la gente estaba, la verdad, languideciendo en lo dentro de su corazón, su espíritu moría, gente muerta espiritualmente, gente con un grande vacío, gente de la más necesitada en esa tierra. Ahí aquellos que clamaban, ¿cuándo vendrá una oportunidad para nosotros? ¿Cuándo vendrá de parte de Dios algo para nuestras vidas? Bueno, pues ahí precisamente es el lugar donde vino el Señor Jesucristo. En esa región vino aquello que estaba desechado, aquello que era lo más vil, aquello que era menospreciado por el mundo, aquello que el mundo había ya desechado. Una región que la verdad era una región donde había tanta necesidad. Ahí resplandeció la luz. El Evangelio, la palabra de Dios fue anunciada en esta tierra. Ahora, cuando Cristo empezó a predicar el Evangelio en esta región, entonces mira, la fama de Jesús fue difundida de una manera muy grande. Fue en esta región donde la fama de Jesús se extendió de gran manera que inclusive traspasó los límites, las fronteras de Israel, traspasó esas regiones y llegó a otras naciones donde la gente también estaba muy necesitada, aunque todavía no era el tiempo de su visitación, aunque todavía no era el momento de llegar a aquellas tierras. Pero también de ahí la fama fue y llegó hasta la región de Jerusalén, donde los judíos se conservaban puros y donde se sentían más justos que cualquier otra parte del territorio de Israel, donde costó más trabajo que Jesús hiciera milagros, donde costó más trabajo que Jesús pudiera anunciar el Evangelio. La región más necesitada, ahí resplandeció Jesús. Y esto tiene un mensaje para nosotros. Esto tiene precisamente un mensaje para nuestras vidas. Esa región puede representar tu vida. Esa vida que de alguna manera ha estado esclavizada a pecados, donde tu vida se ha sentido muy vacía, donde tu alma no ha encontrado paz, donde de alguna forma quizás tu mismo corazón ha estado clamando, ¿qué hago aquí? ¿Por qué me siento así? Ya no quiero esta vida, ya quiero salir de esta condición. ¿Cuántas veces ha estado ese clamor, la desesperación en tu ser, en tu interior, de encontrar paz, de encontrar verdaderamente a Dios? Has buscado en la religión, has buscado de alguna forma por aquí, por allá, queriendo obtener algo que satisfaga realmente tu alma, y tu alma cada día se siente más vacía. Una vida que está atada ahí al pecado. ¿Cuántas veces te has hecho tú el propósito de dejar el pecado por ti mismo? ¿Cuántas veces tú mismo te das cuenta, no puedo por mí? Esto es más fuerte que yo. ¿Cuántas veces he sido vencido por este pecado? ¿Representa esa tierra tu vida? Bueno, pues a esa región vino Jesús. Lo mismo que hoy puede Jesús hacer a tu vida, acercarse, como lo ha hecho en este momento. Acercarse a ti, como lo está haciendo en este momento. Acercarse a tu vida para ayudarte, sacarte de esa condición.
Ese niño que era anunciado no era cualquier niño, era un niño que iba a ser especial, un niño que iba a transmitir realmente el camino hacia las cosas de Dios. Esta región fue bendecida por la presencia de este personaje, de este ser, Jesús, el Hijo de Dios, el cual había sido anunciado, el cual había sido publicado, el cual había sido ya anunciado de antemano. Él vendrá y os salvará. Él vendrá y os salvará. Dios entre vosotros. Él precisamente estaba haciendo su presencia en esa región. Vamos a ver Isaías 9, verso 6. Isaías 9, verso 6 dice, porque un niño nos es nacido. Porque un niño nos es nacido. Y aquí hay una palabra muy importante. Dice, un niño nos es nacido. Cuando una persona, o sea, un matrimonio, una familia, la mujer está embarazada, pues de alguna forma eso se siente muy parte de ellos, o sea, de esa familia. Y no es común decir, por ejemplo, cuando nace un bebé en una familia, decir, nos nació así como que incluyendo a todas las personas. Supongamos que aquí alguien acaba de dar a luz en la congregación y diga, ya nos nació un bebé aquí entre nosotros. O sea, no podemos de alguna forma sentirnos en tal libertad de decir, ya nos nació, como si nos hubiese costado el mismo trabajo a todos. Y sobre todo a la mujer, ¿no? Que lo ha dado a luz. Siente lo que realmente es de ella. A ella le ha costado los 9 meses de embarazo. Al esposo, a lo mejor de alguna manera, estar con la esposa, apoyándola, consolándola, animándola, dándole cuidado, o a lo mejor fortaleciéndola, animándola, estando con ella en la expectativa del alumbramiento. Ellos sí pudieran decir, nos ha sido dado un bebé, ha nacido nuestro hijo, porque han estado en esa circunstancia, en esa situación. Pero que todos podamos decir, nos ha sido dado un niño, pues no hay realmente lo mismo, o sea, no se puede sentir lo mismo. Entonces, aquí lo que está diciendo, un niño nos es nacido, ¿sabes qué es lo que implica? Lo que está diciendo es que ese niño fue dado para nosotros. Fue dado para nosotros. O sea, nos está incluyendo aunque no hayamos padecido. Aunque no hayamos estado en el parto, en los 9 meses, en la angustia, en los padecimientos que tiene la mujer del embarazo. Pero lo que nos está refiriendo es que ese niño venía con un propósito. Ese niño era para ser dado por ti, para ser ofrecido por ti. Nos es nacido. Tenemos un niño. Fue nacido un niño. Nació ese niño y ese niño ha sido dado a estos hombres, ha sido dado a estas personas con el propósito de que ese niño los bendiga, de que ese niño sea de bendición para ellos. Y realmente ese era el propósito en Cristo, en su ministerio. Se cumplió realmente ese propósito. Ese niño que nos fue dado, ese niño que fue nacido, fue dado para ti, fue dado para mí. También dice aquí, lo vuelve a reiterar, hijo nos es dado, la misma idea. Un hijo que nos era dado, no porque nosotros lo hayamos engendrado, sino porque había expectativas de que Él cumpliese propósitos para nosotros, que cumpliera o que adquiriera para nosotros una bendición, beneficio, un beneficio eterno, espiritual, inmutable, algo que no se iba a corromper, algo que no iba a ser destruido. Ese niño nos fue anunciado. Mira lo que dice, por ejemplo, Lucas 2, en el verso 10 y 11. Cuando anunciaban los ángeles el nacimiento de Cristo. Lucas 2, en el verso 10 y 11. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy. Mira la misma frase que Isaías, os ha nacido
hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto es algo muy importante y yo creo que es necesario que tú lo puedas entender en tu corazón. Cuando Jesús estuvo dispuesto a llegar a esta tierra, Jesús ya estaba pensando el propósito con el cual venía. El propósito que venía era nacer para que tú pudieras también nacer a una nueva vida. El propósito era que tú pudieras entender desde su nacimiento, tuvo un origen, un propósito, un fin, un objetivo, que tu vida no fuese la misma, que tu vida no sea la misma. Así como ese ser que nació es un ser pequeño, es un ser muy sensible, es un ser que la verdad es una criatura muy inocente. Ese día nació el Hijo de Dios en la tierra, estuvo en la tierra y nacía precisamente con el propósito, como dicen aquí, como decía el ángel, para dar buenas noticias que eran de gran gozo. No solamente para los que tuvieron al bebé, María y José, no solamente para los que estuvieron de cerca con Cristo, ya cuando estaba grande y predicando la palabra y vieron sus obras y sus milagros, sino para todos los que podrían oír ese mensaje, esa palabra, esa noticia de que un día nació, porque había sido anunciado que nacería, que te iba a ser dado un niño en el cual había un objetivo, para que tu vida fuese cambiada, salvada, redimida. Los ángeles decían, os ha nacido, fue enviado por ustedes. Eso es lo que estaba diciendo el ángel, fue dado para ustedes, ese niño ha nacido para ustedes. Y ese niño, dice aquí, es el Salvador, el Cristo, el Señor. También, si de alguna forma nosotros entendemos lo que la Escritura nos describe cuando nos abre el corazón de Dios, hablándonos de cómo el corazón de Dios estuvo dispuesto no solamente a buscar y a planificar una salvación para nosotros, aún a costa de lo que implicara esa salvación para que el hombre no se perdiera. Mira, la Escritura nos dice que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No escatimó a su propio Hijo, sabiendo que la única forma en que el hombre podría encontrar la libertad de su esclavitud al pecado, encontrar una nueva vida, encontrar una verdadera paz, encontrar realmente lo que necesitaba su alma, lo que implicaba era dar a su propio Hijo. Y por eso la Escritura dice, Él no escatimó ni a su propio Hijo. No lo escatimó. Por donde quiera vemos cómo Dios nos grita lo que Él ha hecho por nosotros. Nos grita, o sea, nos dice Dios, ¿qué acaso no has comprendido? ¿No has alcanzado a entender todo lo que yo hice, todo lo que he dispuesto para que tú te salves? ¿No alcanzas a ver lo grande, las grandes cosas, todo lo que yo he hecho, todo lo que yo he invertido para que tú encuentres la salvación de tu alma, para que tú no te pierdas, para que tú encuentres vida eterna, para que tu vida sea transformada? ¿No has alcanzado a entender? Y mira, la Escritura nos grita y nos habla. Hay un texto que es muchas veces pegado en una calcomanía, recitado a lo mejor desde muy pequeño en la escuela dominical, donde los hombres se aprenden un recital y dicen el pasaje de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y lo refieren, lo dicen. Pero si el hombre entendiera realmente lo que implica esa frase, lo que Jesús, lo que Dios está diciendo ahí en esa palabra, mira, tu vida sería otra. Tu vida estaría comprometida a ser diferente. Si el Espíritu pudiera de alguna forma ayudarte a entender un poco más lo que dice ese texto, es un grande texto porque de alguna manera no es una cláusula de eslogan o donde se distinga una religión de otra, sino más bien es lo que ha implicado en el corazón de Dios poder encontrar tu salvación. Tu salvación costó la sangre de su Hijo. El que tu vida sea diferente, el que tú tengas libertad para encontrar la vida eterna, implicó que Dios diera a su Hijo. Un hijo nos es nacido.
nos ha sido dado. Y Él no escatimonia a su propio Hijo. Él no escatimonia a su propio Hijo. Porque Él quiere que tu vida sea cambiada. Porque Él quiere salvar tu alma. Porque a Él le has interesado tanto. Le has interesado tanto a Dios que Él ha dispuesto inclusive dar a su Hijo en rescate por tu vida. En rescate por ti. Ese día que nacía Jesús, no nacía cualquier ser, nacía aquel que había ya estado destinado desde la antigüedad para un día ser ofrecido en un sacrificio, haber sido colgado en una cruz, haber sido menospreciado por los pecadores, haber sido maldecido por los impíos. Nacía aquel que dentro de 30 y tantos años iba a llegar a la muerte, porque había sido escrito ya de Él. Hijo nos ha sido dado. Y esto es lo más importante que por nosotros debemos de entender. Esa luz que nacía, esa luz que venía al mundo, esa luz que resplandeció en la tierra más necesitada, un día iba precisamente a padecer por nosotros. Hay un propósito muy importante en este texto, que tu vida sea cambiada y transformada, y que entiendas tú que Dios te ha estado buscando, y Dios no está jugando en tu salvación. Dios no juega con tu alma. Dios quiere rescatar y redimir tu alma. Él quiere salvarla. Tú no juegues con tu alma. Tú no juegues con lo eterno. Tú no menosprecies lo de Dios. Más bien considera que es el tiempo de buscar verdaderamente a Dios, porque Él ya se ha acercado a tu vida, porque Él se ha acercado a ti. Él se ha acercado a ti. Este niño que nació llegaría a crecer. A la edad de 30 años iniciaría su ministerio, a predicar. Ya un hombre, ya una persona madura, empezó a anunciar las cosas del reino de Dios. Dice la Escritura que le había sido dado un principado sobre sus hombros. Esa frase refiere a una insignia que ocupaban los oficiales en la batalla, particularmente el distintivo que tenían los herederos del trono, aquellos que iban a heredar el trono. Y precisamente al decir que él tenía el principado sobre su hombro, es porque en ese entonces ese niño que había nacido, cuando creciera, iniciaría un principado para poder conquistar y adquirir el reino de Dios. Conquistar el reino de Dios, recibir por herencia el reino de Dios. Y para ello tendría que luchar. Para ello tendría que pelear. ¿De qué forma? ¿Con armas, con herramientas o con alguna situación así? No, a través de su vida, a través de su palabra, a través de manifestar el poder de Dios en la tierra, lo cual llegó a ser realmente el Señor Jesucristo, mostrando el poder de Dios en la tierra. Ese reino que se había acercado a los hombres, ese reino que había llegado a esta tierra, lo manifestó Jesús en su vida, primeramente en su condición como hombre, viviendo una vida recta, santa, donde nadie le redarguía de pecado, donde nadie de alguna forma le podía reprochar alguna injusticia, mentira o mal. Su vida era intachable, su presencia inspiraba paz, su vida realmente infundía un ánimo de lo espiritual, un anhelo de las cosas celestiales, de tal manera que inclusive cautivaba a los pecadores. Los publicanos se acercaban, las rameras se acercaban a buscar lo que no habían encontrado en la prostitución, lo que no habían encontrado en el vicio, lo que no habían encontrado en el mundo, en el pecado. Veían que en Cristo sí lo podían hallar. Se sentían atraídos por su presencia. Su forma de vivir, su forma de ser, su trato a los demás, su amor, su compasión a ellos, les inspiró confianza para acercarse a este hombre, a este principado que tenía precisamente una insignia y que en su momento recibiría como herencia todas las cosas. Esa herencia vendría
al conquistar el reino de los cielos, arrebatárselo al diablo. El diablo que había gobernado sobre los hombres, el diablo que había adquirido y se había puesto a conquistar a las almas. Jesús venía a arrebatar ese reino, venía a quitarle al diablo esa autoridad que había tomado sobre las almas. Y como este principado recibiría herencia, tenía algunos nombres que le distinguían, que daban característica de que él era alguien maravilloso, alguien hermoso, alguien que realmente se anhelaría tener cerca a una persona así. Y entonces aquí precisamente la profecía nos empieza a describir características esenciales en la vida de Cristo. Características esenciales. No toca todas las características de Cristo porque hay muchas cosas que podemos hablar de su persona, de su carácter. Pero habla algunos aspectos muy importantes de Jesús. El primero dice que sería su nombre admirable. Admirable. La palabra admirable denota una persona que inspira o que alguien quien hace maravillas. Aquel que de alguna forma conquista, atrae, de alguna manera cautiva por lo que Él es, por lo que Él hace, por su conducir. Y realmente eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. La Biblia dice que su nombre es admirable. Mira en Jueces capítulo 13, verso 18, cuando el ángel de Jehová se presenta Jueces capítulo 13, a Manoa, que era el padre, iba a ser el padre de Sansón. Y antes de anunciarle precisamente de darle esa promesa de que él iba a tener un hijo, aquí en Jueces 13, verso 18, dice la Escritura, y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable? ¿Por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable? Mira, Manoa quedaba admirado, quedaba, la verdad, quedaba asombrado de este ángel que se presentaba delante de él, lo cual es una figura de Cristo, el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es una figura de Cristo en el Antiguo Testamento y hace ver precisamente cómo este ángel se presenta a este hombre para darle la promesa de que iban a tener un hijo. De que iba a tener un hijo y que no iba a pasar sobre él navaja, no iba a ser un hombre que comiera del vino, de la sidra, de nada de ello, un hombre consagrado para Dios. Y este hombre quiere preguntarle el nombre al ángel. ¿Cuál es tu nombre? Como para tener cierta garantía de lo que le estaba anunciando, profetizando. ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Mi nombre es admirable. Mi nombre es admirable. Ese nombre que dice la Escritura sería precisamente el nombre de Cristo. Su nombre es admirable. Y eso fue lo que despertó Jesús. La maravilla, la admiración de las personas. Nunca antes nos ha hablado un hombre como este, decían las personas cuando oían el consejo de Cristo. Las personas veían, oh, pues la verdad es que Dios está entre nosotros. Los hombres decían, nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Los discípulos en la barca decían, quedaban asombrados. ¿Quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Quedaban admirados, quedaban maravillados. Las obras que él hacía cuando le fue levantado Lázaro en ese sepulcro. 4 días de muerto. 4 días de muerto ese hombre y es resucitado, es llamado por Cristo a salir de esa tumba. La gente quedó asombrada. La viuda de Naín, cuando iba en un momento de luto, de tristeza, de aflicción, y de repente Jesús con una palabra cambió su vida, transformó su condición, le fue dado, en vez de en una vida de luto, un manto de gozo, como dice la misma profecía de Isaías. Un manto de gozo, de alegría, de satisfacción.
admirable. Y esto es lo que distinguió a Jesús. No solamente en Él, lo vemos desde la creación, cómo se ha distinguido Dios, toda la perfección, los cielos, la tierra, el mar, todo fue creado en perfección. Las maravillas de la creación reflejan precisamente la creatividad, el poder, la gloria que tiene Dios y dan testimonio de este Dios que es admirable, este Dios que es maravilloso, que con solamente una palabra, a su tiempo y a su momento, conforme a su orden, conforme a su potencia y su sabiduría, fueron creadas todas las cosas. A su palabra, los cielos, la tierra y todas las cosas. La maravilla que veíamos en Cristo, de hacer mover el brazo de una mujer o de un hombre que estaba ahí seco. Estaba seco y no podía moverlo, y Jesús solamente ante una orden, esa persona nuevamente vuelve a mover su brazo. Una mujer encorvada, 18 años, con una curvatura en su espalda. 18 años en esa condición. Y solamente Jesús dijo una palabra y esa mujer fue sanada completamente. Aquel que tiene el poder no solamente de crear nuevos tejidos, no solamente de transformar una enfermedad en una situación que pueda ser cambiada, o sea, quitar esa enfermedad y ahora poner sanidad. Todo eso distingue a Dios, no es lo único. También vemos cómo Dios puede cambiar una vida y transformarla. Cómo Dios hace a una nueva persona. Aquella persona que antes había odio, ahora hay amor, mucho amor. Aquella persona que antes era temerosa, ahora tiene paz. Aquella persona que antes estaba llena de lujuria, de pecado, de inmoralidad, ahora vive de una manera pura y limpia delante de Dios. Aquella persona que tendía al desánimo, ahora tiene y cobra ánimo en el nombre de Cristo. Aquella persona que antes, la verdad, vivía en el vacío y en la soledad, ahora se siente plena y satisfecha porque está en Cristo. Eso habla precisamente de lo admirable, de lo maravilloso que es Jesús. Por eso su nombre, uno de sus nombres sería este, admirable. También otro de los nombres de Cristo es consejero, dice aquí, consejero. La palabra consejero pues habla de una persona que sabe dar un consejo, que sabe aconsejar, que su consejo es certero. La palabra en la Escritura en Proverbios dice, la palabra dada a su tiempo, cuán buena es. La palabra dada a su tiempo, cuán buena es. Y mira, ese tipo de palabra es la que daba Jesús. Una palabra adecuada, una palabra certera, que inclusive Jesús mismo discernía las intenciones y los pensamientos de las personas para corregir su intención, para corregirles o estorbarles si alguna situación estaba mal en ellos, o también para animarlos, para darles esperanza, para darles vida. Y esto es algo muy importante en este tiempo, porque mira, en este tiempo, en este mundo, donde muchas personas viven sin un consejo, o el consejo que tienen es un consejo torcido, un consejo que no sirve, un consejo en la filosofía del mundo, en la sabiduría del mundo. Un consejo donde, por ejemplo, a los jóvenes se les dice que para ser personas a la mejor con felicidad deben de tener relaciones sexuales, y mientras se protejan, no hay ningún problema, entonces lo puedes hacer. Ese es el consejo del mundo, ese es el consejo de la sabiduría mundana. Pero el consejo que da Dios es realmente todavía muchísimo mejor, el más sabio, el más correcto. Una vida donde las familias hace falta consejo, en los matrimonios hace falta consejo. En los hombres a determinada edad aún no están realmente ya con una determinada edad y todavía dudan en tomar decisiones. No hay madurez en sus vidas, no hay fortaleza, no hay un carácter formado. Todavía dependen de que alguien les resuelve su vida. Los hermanos, los familiares, aún tienen que venir el padre, que ya la verdad es una persona anciana, y todavía tiene que venirle a dar consejo, a instruirle y a decir cómo resolver las cosas. Una vida, vemos cómo hay muchas personas en esta tierra con falta del consejo. El consejo de Dios, cuán importante es. Porque mira, los consejos que se dan en este mundo son consejos que más bien llevan a la gente a la desgracia, a la miseria, a la frustración, al suicidio. Los consejos que se dan en esta vida.
Un médico aconsejando a un hombre que a lo mejor se siente con cierta dificultad en su deber conyugal ahí en el matrimonio. Pues lo que le falta a usted es una experiencia extramarital. ¿Por qué no tienen ahí un romance con otra persona? Y quizás esto le venga a ayudar a fortalecer en el área sexual en su vida. Y usted va a ver cómo nuevamente puede cobrar ese vigor dentro de su matrimonio. Un consejo depravado, un consejo corrompido, un consejo diabólico. Esos son los tipos de consejos que en este mundo se manejan. Desde las cuestiones más comunes, aún desde la salud, hasta las cuestiones más delicadas como lo espiritual. Un consejo mal dado por un ministro que la verdad no ama a Dios, no teme a Dios, que ni él mismo vive lo que predica. Imagínate, si él no vive lo que está predicando, qué efecto, qué beneficio, qué poder, qué ayuda, qué bendición va a tener el consejo que te dé. ¿Qué bendición va a tener ese consejo? Un líder espiritual, un ministro, un predicador, un sacerdote, un obispo, lo que sea, un teólogo. ¿De qué va a servir el consejo que la persona te dé si ese consejo realmente ni a él mismo le ha servido? Lo que le pasa luego a los psicólogos, algunos, que la verdad piensan que su sabiduría les ha dado muchas herramientas para saber conducir su vida, pero ellos mismos no saben luego cómo resolver los asuntos con sus hijos. No saben cómo salir de la situación con uno de sus niños o de sus hijos, o en su propia vida, en su matrimonio, buscando, pensando o calculando si la solución para las situaciones que está viviendo es mejor buscar la muerte. Líderes en el mundo que aconsejan y que obviamente el consejo es más bien para guiar a la catástrofe, a las personas, a la desgracia, a la miseria. Ese tipo de consejos, el consejo que tú necesitas como padre para poder conducir a tus hijos. ¿Dónde lo vas a encontrar? ¿Dónde lo vas a hallar? El consejo para poder ser fuerte ante la adversidad, los problemas, las enfermedades, las circunstancias difíciles, las situaciones que pueden congojar tu alma. ¿Dónde está ese consejo? Está en Cristo, Él es el consejero. Él es ese consejero. Es admirable y además es consejero. Él sabe dar el consejo preciso, adecuado, necesario. Mira lo que dice el Salmo 16, verso 7. Salmo 16, verso 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Bendeciré a Jehová que me aconseja. ¿En dónde encontrar un consejo adecuado? Mira, no corras a una persona, no pongas tu esperanza en una persona. Primeramente busca lo de Dios, busca el consejo de Dios. ¿No sabes qué hacer con tu matrimonio? ¿No sabes qué hacer de alguna forma en tu vida, tu situación espiritual? Pues el consejo lo tiene Dios, el consejo lo tiene Cristo. Primera de Corintios 1:24, Primera de Corintios 1:24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso cuando la gente se acercó a Jesús, algunos que querían prenderlo, detenerlo, decían: no, pues ¿cómo lo vamos a detener? Nunca hemos oído a un hombre que nos hable como este. ¿Cómo lo vamos a prender? Nunca hemos oído a un hombre que hable de tal forma. Nunca hemos escuchado a un hombre que hable estas cosas. Nunca hemos oído un consejo como este. Nunca hemos oído un mensaje como este. Nunca hemos oído que las palabras que salen de ese hombre realmente tienen un cumplimiento en mi vida. Veían eso en Cristo. Veían eso en Jesús. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Él es el que tiene el consejo más adecuado y preciso en tu vida. Mira, vamos a ver otro texto más, Colosenses 2, verso 2 al 4. Colosenses 2, del verso 2 al 4. Aquí está hablando en un contexto de la necesidad que tiene luego la iglesia de consolación. Y dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien está
están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Aplicando este texto a lo que estamos hablando, mira, es como si muchos consejeros quisieran venir, por eso advierte al final, para que nadie te engañe con palabras persuasivas. ¿A quién tienes que recurrir? ¿Estás necesitado de consolación en tu corazón? Pues lo que requieres es precisamente venir a esas riquezas que tiene Cristo, por cuanto Él tiene toda la plenitud de Dios. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están ¿en quién? En Cristo. La sabiduría y el conocimiento están en Cristo. No una sabiduría humana, mundana, no una sabiduría terrenal, no una filosofía o una utopía o un sueño o una ideología. Habla de un consejo eficaz, de un consejo verdadero, que cuando tú lo recibes y tienes la actitud de ponerlo en práctica, mira, ves los beneficios de ese consejo. Ves el efecto de ese consejo. Ves el plan y el propósito de ese consejo. Ves que ese consejo es realmente con un objetivo. Por eso la Escritura, como estudiábamos hace 8 días, hablando del reino de Dios, dice, no consiste en palabras, sino en poder. Porque cuando tú escuchas ese consejo y lo pones por obra, ves cómo obra el poder de Dios en la vida de aquel que lo pone por obra precisamente. Él es el consejero. ¿En quién debemos descansar? Es en Él. ¿En quién debes estar confiado, seguro? Es en Él. Es en Cristo. Buscar su consejo. También el nombre que le refiere la Escritura ahí en Isaías 9, verso 6, es Dios fuerte. Dios fuerte. La palabra Dios fuerte aquí también podía ser traducida como poderoso Dios. Poderoso Dios. Ese Dios que había venido a visitarnos. Ese Dios que estaba entre nosotros. Dios entre nosotros. Ahora, algo importante es que nosotros debemos de recordar que este Dios fuerte es el que pelea las batallas del cristiano. Este Dios poderoso es el que vela a su pueblo, es el que vela por su pueblo, es el que cuida a su remanente, es el que mira por dónde transitan sus ovejas, su rebaño, todos aquellos que han decidido andar en Él, caminar con Él, para que su pie no resbale, para que su vida no perezca, para que sus veredas no sean torcidas, sino caminen en la senda de verdad, en la senda de justicia. Este Dios fuerte es el que pelea por los cristianos. Ahora, la verdad es que este Dios fuerte también nos deja ver que lo que Él hizo en la redención, pues implicó precisamente su poder, su fuerza. La redención no fue sencilla. Arrebatarle al diablo las almas, que las mismas almas se habían entregado a Él a causa del pecado, se habían rendido, se habían sometido a Él. No era fácil quitarle las almas al diablo, pero nada pudo detener el plan y el propósito que Dios tenía. Aun cuando el diablo pensaba que había derrotado a Jesús, aun cuando el diablo pensaba y loaba victoria y que aclamaba una victoria adjudicada a la derrota de Cristo en una cruz, fue todo lo contrario. No entendió que a través de esa muerte estaba la redención, la salvación de las almas. Aquello que para él decía, hemos vencido, hemos derrotado a Cristo, hemos derrotado a este hombre, hemos derrotado al Hijo de Dios, no podrá llevarse a las almas. Mira, la verdad, eso fue cambiado en la más grande de las victorias. El vencer al diablo, a las huestes, vencer a los demonios y poder comprar y adquirir las almas. Ahora, pero en esa vida estábamos nosotros atados. Me refiero a la vida del diablo. O sea, bajo la cautividad del diablo. Satanás tenía nuestras almas, él era el dueño. Nuestros pensamientos eran los pensamientos del diablo. Nuestra rebeldía, nuestra amargura, nuestra manera de vivir, nuestros celos, nuestros pecados eran precisamente a causa de que lo que el diablo había ya logrado en nuestras vidas. Y mira, dice la Escritura que éramos por naturaleza hijos de ira.
Y como hijos de ira, íbamos a heredar también esa ira. Pero de pronto apareció el Hijo de Dios. Vino el Salvador, ese niño que era nacido para poder derribar y derrotar al diablo y poder conquistar nuestras almas, poderlas salvar, redimir. La Escritura habla de la redención, o nos refiere a esta redención precisamente como el más grande de los milagros que ha logrado Dios. El más grande milagro no es que Dios te sane de un cáncer. El más grande milagro no es que Dios sane a una persona de un SIDA, o que sane a una persona que está, la verdad, con los días contados para enfrentar la muerte. No es eso lo más grande que Dios hace. Lo más grande que hace Dios es redimir las almas, rescatarlas, sacarlas de esa cautividad, sacarlas de esa esclavitud. Esos ojos que no ven lo espiritual, Dios los pone ojos para que vean ahora lo espiritual. Ese corazón que antes no discernía lo espiritual, el milagro de Dios es ahora poner un corazón que discierna lo espiritual, que entienda lo espiritual, el quitar esa letanía, esa parálisis espiritual que muchas personas tienen para no buscar a Cristo, para no decidir por Él, para andar en el pecado, para dejarse guiar por la corriente de este mundo. Quita Dios esa parálisis para que la gente ahora camine en las cosas de Dios. Viene Dios precisamente a lograr eso. Él es el Dios fuerte. El Dios que había sido anunciado vendría y estaría entre nosotros. También el otro nombre que da la Escritura aquí de Jesús es Padre Eterno. Y quiero decirte que esta parte es algo, todos son importantes, pero esto era algo de mucha, inclusive hasta polémica en el tiempo de Cristo, como una revolución en cuanto a la manera de pensar y concebir a Dios. Porque antes de Cristo, mira, el hombre veía a Dios como un Dios así airado, un Dios cruento, un Dios así tirano, un Dios que rápidamente podía aplastar al hombre. Y es cierto, o sea, Dios tiene todo el poder, la gloria, y Él puede hacer todas las cosas. Pero ¿sabes qué había gestado en el corazón de los hombres y de las personas? El que veían una grande barrera para acercarse a Dios, de tal manera que inclusive los mismos judíos quitaron de los textos sagrados el nombre de Jehová. No vaya a ser que lo profanaran, no vaya a ser que al profanar el nombre de Dios viniera un juicio sobre sus vidas. Y entonces la relación para con Dios estaba de alguna forma afectada. No había libertad. No había confianza para acercarse a Dios. Solamente veían a Dios como un Dios que estaba en los cielos, en un trono, esperando el momento de la muerte de los hombres para condenarlos, castigarlos y llevárselos o enviarlos al mismo infierno. Un Dios que estaba en la expectativa en qué mínimo error cometían las personas para entonces desde los cielos hacer tronar rayos, relámpagos que fulminaran a las personas, que las destruyeran, que las consumieran, que quedaran aplastados. Algo así es lo que concibe el hombre luego de Dios. Y sobre todo antes del tiempo de Cristo. Así veían, en el tiempo de Cristo así veían a Dios. Solamente le referían como el Señor. No vaya a ser que más allá de decir otra palabra a Dios, profanemos su nombre y vengan los juicios de Dios sobre nosotros. Pero cuando Jesús empezó a hablar, se refería a Dios como el Padre. El Padre. Ahora este mismo término fue dado a Él, o sea, Él es el Padre Eterno. Mira lo que dice Juan capítulo 10, verso 30. Juan 10, 30. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Uno somos. Y por este tipo de palabras, en alguna ocasión los judíos ahí en el templo quisieron matar a Jesús, apedrearlo. Lo quisieron matar porque se hacía igual al Padre, porque se hacía semejante al Padre, porque decía que era de la misma esencia del Padre. Era de la misma esencia del Padre. Y esto reformó o de alguna forma transformó la idea de cómo ahora el hombre tenía que concebir a Dios. Y tú lo ves en los evangelios. ¿Cuántas veces Jesús se refirió al Padre o se refirió a Dios como el Padre, así, en esa relación? Y cuando tú ores, ora a tu Padre que está en secreto. Y cuando ores, tienes que hacer esto o tienes que orar de esta forma. Padre nuestro.
Entonces siempre la referencia a una relación. ¿Qué quería hacer Jesús? Transformar precisamente la relación entre Dios y el hombre. Por parte del hombre. Porque el hombre ahora se acercaba a Dios de una manera temeraria, de una manera desconfiada, de una manera así, la verdad, temerosa, distorsionando luego hasta el carácter de Dios, haciendo ver a un Dios que era cruento, un Dios, la verdad, sádico, un Dios que a lo mejor hasta se reía cuando el hombre estaba siendo castigado en esta tierra. No, Jesús vino a transformar esa forma de ver a Dios. Dios es un Padre. Dios quiere ser ese Padre. Dios puede ser un Padre. Y por eso la Escritura dice que Él es Padre eterno, refiriéndose a Cristo. No solamente es admirable, no solamente Él es consejero, no solamente es Dios fuerte, sino que Él es Padre eterno. ¿Por qué esto? Porque tú ves cómo Jesús se acercó al necesitado. ¿Qué padre no se compadece de sus hijos? ¿Qué padre no ve la necesidad de una persona o de uno de sus hijos y se duele? Siente precisamente la enfermedad en él o en el niño, la ve la enfermedad y quisiera él llevar los dolores. Quisiera él estar padeciendo lo del hijo, o sea, él quisiera tener la enfermedad y que su hijo no sufriera. Tú ves a un padre consolador. Cuando el niño se levanta en la noche temeroso, asustado, medroso por algún sueño, alguna perturbación y corre al padre, ahí está el padre consolándolo en sus brazos. Ahí está el padre de alguna manera transmitiéndole la seguridad, la firmeza. No temas, no tengas miedo, aquí estás conmigo. Y todo esto venía Jesús a implantar, a poner en el corazón del hombre, para que Dios no fuese visto como los dioses de las otras naciones. Dioses que castigaban y manejaban las piezas a su antojo y que movían ahí las piezas del ajedrez a su manera. No. Este es un Padre que entiende, este es un Padre que se compadece, este es un Padre que ama, que busca consolar, apapachar, proteger, ministrar, proveer, sustentar, alentar, levantar, consolar, aún exhortar y reprender cuando eso se requiere. Porque qué padre que ama a su hijo no lo corrige, dice la Escritura. Renovó Jesús el entendimiento de los hombres a través de esta atribución que él tenía. Hizo ver a Dios como un Padre. Y como un Padre podemos relacionarnos a Él. Si tú te arrepientes, tú puedes ver a Dios como tu Padre. Si tú te arrepientes, tus pecados te perdona Dios, mira, puedes relacionarte con Él como un Padre, dice la Escritura en Romanos, que nos da un espíritu de adopción, por el cual ahora podemos clamarle, Abba Padre. Abba Padre. Veamos lo que dice Juan en el capítulo 14, verso 9. Juan 14, 9 dice la Escritura. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Esto le preguntaba a Felipe, o sea, Felipe quería, muéstranos al Padre y nos basta, decía Felipe. Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le responde esto, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Verso 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él hace las obras. ¿Y sabes en qué estaba refiriendo Jesús esto? Que se estaba cumpliendo esa profecía de Isaías. Padre eterno. Ese Padre que había estado entre los hombres mostrando el carácter verdadero de ese Padre. Un Padre amoroso, un Padre justo, un Padre santo, un Padre que consuela, que ayuda, que protege, que provee. Un Padre que ama. Jesús vino a transformar eso precisamente para tener una relación así con el Padre, con Dios.
También fue llamado príncipe de paz, según Isaías 9:6. Príncipe de paz. Aquí la palabra príncipe de paz está haciendo referencia al príncipe Shalom. La palabra Shalom transmite reposo, o sea, se refiere a un reposo, a un descanso. Inclusive tiene que ver con la sanidad, tiene que ver con la sanidad, con la tranquilidad que tiene el alma. Él es ese príncipe de paz. Él venía a poner paz. Él traía la paz. Mira, una profecía que fue dada inclusive de Jesús en la generación de Israel, me refiero en sus hijos de Israel, hablando de la familia de Judá. Aquí en Génesis 49, verso 10, nos hablaba precisamente de que Él iba a traer tranquilidad. Génesis 49, verso 10 dice, está hablando de la descendencia de Judá y que se iba a levantar alguien quien tendría el cetro en el linaje de Judá. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Y a él se congregarán los pueblos. Aquí Silo no se refiere a un lugar, no se refiere a una era de algún tiempo en específico, o sea, sobre un pueblo, una ciudad, una aldea. Se refiere más bien al Mesías. Silá, la palabra Silá en hebreo es Shiloh, que refiere tranquilidad. Y era un apelativo al Mesías, el Shilá o el Shiloh. Shiloh que refiere tranquilidad, el tranquilizador. Es ese príncipe de paz que fue anunciado aún como profecía a Judá y a su descendencia. De Judá se levantaría Silo, que es el tranquilizador, el príncipe de paz. El que pone esa paz en el alma del cristiano, el que sustenta al cristiano con quietud, con reposo, que cuando viene quizás momentos de desesperación o quieren guiar su corazón a la desesperación, la circunstancia, los problemas, la adversidad, predomina la paz de este príncipe, el príncipe de paz. Jesús, que es ese príncipe de paz, infunde la paz en el corazón. El ser humano que busca precisamente la paz de distintas maneras, pero no la halla. Solamente ¿en quién la va a encontrar? En el verdadero príncipe de paz. No depende de sus bienes, de su salud. La paz que el hombre requiere no depende de que él tenga esas cosas. Depende de que conozca realmente a Dios, de que camine con Dios, Dios esté en su vida. Él es el que da la paz verdadera. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo las da, decía Jesús. Esa paz que puede precisamente ayudar al cristiano a enfrentar la adversidad, la tentación y la dificultad. Que inclusive esa paz ayuda al cristiano para que sea fuerte y tenga dominio en su vida y no actúe impetuosamente, no actúe de alguna forma impulsivamente, sino en la paz de Dios, en la confianza en Dios. Estas características nos refiere precisamente de Jesús. Y termina Isaías en el capítulo 9, verso 7, diciéndonos lo dilatado de su imperio. Y nuevamente reitera, y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. La última frase es como una firma, como diciendo, ¿quién es el que anuncia esto? ¿Quién es el que está garantizando que se van a dar estas cosas? El Dios que no miente. Dice aquí Jehová de los ejércitos.
el que conquista, el que gana las batallas, el que nunca ha perdido ninguna batalla, el que ha logrado conquistar las almas. Él es el que firma esto, Jehová de los ejércitos. Él hará esto. Él hará esto. Jesús es admirable, Jesús es consejero y a Él necesitamos venir. Estos son los nombres con los cuales podemos nosotros entender a Jesús, conocerlo. Y sobre todo, no es solamente que queden aquí, sino que podamos nosotros experimentarlos, vivirlos, ver a Jesús con esas características y cualidades acercándose a nosotros. Él ya las tiene, Él ya las posee, no necesitamos nosotros proclamárselas o atribuírselas, Él ya las posee. Simple y sencillamente Él quiere darse a conocer con esas cualidades a nuestras vidas. Necesitamos nosotros acercarnos a Él. Su reino se ha acercado a nosotros y nosotros tener la confianza, la fe necesaria para ver cómo su reino se acerca a nuestras vidas. Les invito a que cerremos nuestros ojos, podamos ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. El reino de Dios se ha acercado, hemos leído, hemos estudiado, hemos visto en las enseñanzas anteriores. El reino de Cristo que no tiene límite. Que Dios quiere establecer su reino entre nosotros. Cada día se dilata más ese reino, es decir, se extiende más su reino. Y no hay nada que lo pare ni lo frene. Él es el que hace todas las cosas, dispone los tiempos, trata los corazones, humilla al soberbio, quebranta los corazones endurecidos, transforma las vidas. Aún habla a la conciencia del hombre, con el fin de que su reino se establezca en todos aquellos que lo necesitan. Porque no habrá por siempre oscuridad y sombra para la que estaba en angustia. Aquel pueblo que estaba asentado en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y esa luz se ha acercado a nosotros. Él es la luz verdadera. Él es ese camino para poder nosotros encontrar salvación, vida eterna. Su nombre es Cristo. Y en su nombre podemos conocerle también como admirable, como el consejero, como Dios fuerte, como el Padre eterno, el que no perece, porque en esta tierra su cuerpo enfrentó la muerte, pero se levantó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre para reinar eternamente. Él es el Padre eterno. Él es el príncipe de paz. Él está dirigiendo las cosas en este reino y su reino va hacia adelante sin cesar, sin detenerse. Y aún nos unimos a eso en una oración pidiéndole a Dios que su reino siga avanzando, creciendo. Que su reino llegue a tu vida, que su reino venga a tu familia, que su reino llegue a tu familia, a tus hijos, que su reino llegue a esta tierra, que su reino venga entre nosotros. Su nombre es Jesús. Su nombre es Cristo. El reino de Cristo está entre nosotros, porque Él lo ha prometido. Ni siquiera porque seamos merecedores de ese reino, sino en su gracia, en su amor, su compasión, en su disposición
de ayudarnos a entrar al reino, el reino de Cristo, el reino de Dios. Ese reino se ha acercado a nosotros. Cambiaste con tu luz mi corazón y me llenaste de tu amor, me diste tu perdón. Gracias, Jesús. Ahora quiero junto a ti yo caminar, en tu casa habitar, tu nombre levantar. Así sea, Señor. Cambiaste con tu luz mi corazón y me llenaste de tu amor, me diste tu perdón. Gracias, Jesús. Ahora quiero junto a ti yo caminar, en tu casa habitar, tu nombre levantar. Admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, León de Judá. Aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, Cordero de Dios, mi victoria, mi castillo, te amo, Señor. Cambiaste con tu luz mi corazón y me llenaste de tu amor, me diste tu perdón. Sí, Señor. Ahora quiero junto a ti yo caminar, en tu casa habitar, tu nombre levantar. Admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, León de Judá. Rey de reyes, Señor de señores, Cordero de Dios, mi victoria, mi castillo, te amo, Señor. Aleluya. Admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, León de Judá. Rey de reyes, Señor de señores, Cordero de Dios, mi victoria, mi castillo, te amo, Señor. 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 Mi victoria, mi victoria, mi castillo, te amo, Señor. Aleluya. Tú eres nuestra victoria, Señor, porque tú conquistaste nuestras almas, Señor. Tú redimiste, Padre amado, de la cautividad nuestras vidas, Señor. De ese valle de sombra de muerte los sacaste para traernos a tu luz admirable, Señor. A esa luz admirable, Jesús. Eres tú, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor Jesús.
Bendecimos tu nombre. Gracias, Jesús. Sí, Señor. Bendito eres, Señor. Porque un niño nos fue dado, Señor. Ese niño que fue anunciado y fue aún predicho que vendría, fue dado para nosotros, por nosotros. Ese niño que nació, que moriría y daría su vida por nosotros. Ese niño que crecería y se convertiría en el admirable, en el consejero, en el Dios fuerte, en el Padre eterno, en el príncipe que compró nuestra paz. Porque tu palabra dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Señor, por el castigo que llevaste sobre tu vida, sobre tu cuerpo, la paz vino a nosotros. Tu reino estuvo cercano, Señor, y se acercó todavía más a nosotros cuando hemos entendido y visto lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Bendecimos tu nombre. Ayúdanos, Señor, a mirarte como ese admirable que realmente eres. A vivir, Señor, experimentando que tú eres admirable, nos puedes sacar de cualquier dificultad. Sigues cautivando y aún asombrando nuestras vidas, Señor. Sigues aconsejándonos y dándonos la sabiduría. Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche, dice la Escritura. Porque tú das el consejo, Señor, tú tienes la sabiduría. Tú eres nuestro Dios fuerte, que nos libra de la enfermedad, del problema, de la aflicción, que redimiste nuestras almas para ti, Señor. Gracias, Señor, que vemos, Señor, cómo sigues haciendo tu obra, extendiendo tu reino, aún respondiendo oraciones, Señor, dejándonos ver la respuesta, Señor, de las oraciones. Tú eres ese Dios fuerte, Señor, que no ha cesado de trabajar y de hacer la obra. Gracias, Señor. Tú eres nuestro Padre. En aquel podemos confiar, no temer, acercarnos con confianza, con libertad, recibir consuelo o recibir una exhortación. Pero, Señor, sabemos que en amor, de un corazón lleno de amor, vienen reprensiones, consuelos, amonestaciones, ánimo, aliento. Padre, proceden de ti, el Padre de las luces, el Dios verdadero. Gracias, Señor. Bendito eres, porque eres nuestra paz, eres nuestra tranquilidad. Eres el que nos da, Señor, la paz que este mundo no entiende, no comprende. Gracias, Señor. Bendito eres, Jesús. Gracias, Señor amado. Agradecemos, Señor. Agradecemos tu favor. Agradecemos tus cuidados. Agradecemos tu misericordia. Agradecemos que hayas dado a tu Hijo por nosotros, Señor. Agradecemos que te hayas fijado en nosotros. Agradecemos que estés entre nosotros, Señor. Agradecemos que te muestres cada día nuestras vidas, Señor. Síguelo haciendo. Sabes que te necesitamos, Señor. Nuestras vidas no pueden estar en pie sin ti, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias porque tu reino está entre nosotros. Ha venido a nosotros y queremos que permanezca, Señor, entre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a poner en nuestros corazones los textos, la palabra, y que el Espíritu nos ayude a entenderlos. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén, Señor. Amén, Padre. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Está terminada la reunión. Con la ayuda de Dios estamos aquí la próxima semana. Que Dios los bendiga y
Estamos para servirles. Si alguien tiene alguna necesidad, alguna inquietud, estamos para atenderles. Que tengan buena tarde. Dios los bendiga.